Ok, buenas noches a todos, probando audio, video y presentación. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Ok, gracias, buenas noches a todos. Eh, Vamos a retomar. Bueno, la clase anterior les pasé el archivo en Excel, ¿no? De los resultados de la prueba, ¿no? De campo que hicimos con DCP fuera del laboratorio. Vimos más o menos cómo era la curva, ¿no? De penetración. Entonces estos son los resultados que tienen el grupo de WhatsApp y al lado tienen el gráfico de cómo fue el número de golpes versus penetración, ¿no? Eh, Estos resultados se pueden procesar de manera mucho más completa, ¿no? Y efectiva a través de lo que sería el software, ¿no? LBR, o mejor dicho, Recap LBR DCP, ¿no? Entonces, para abrir el software, cuando uno lo crea, perdón, cuando uno crea el software, perdón, cuando uno lo abre el software, me va a pedir si el estudio que hicimos fue de campo o si fue de laboratorio. Como nosotros hicimos de campo, seleccionamos el ensayo de campo y le damos OK. Ahí me va a pedir de qué región es, por ejemplo, Santa Cruz, ¿no? El número de la vía, ruta 7, por dar un ejemplo, y la localización del archivo, ¿no? Donde voy a guardarlo. Por ejemplo, el lugar que hicimos, que fue el laboratorio de civil, le doy guardar y le doy OK. No sé si alguien ha instalado el software, si le dio alguna mirada. Entonces, aquí el archivo está vacío y para yo crear un nuevo punto, ¿no? De sondeo de CP, le voy a dar Insert, nuevo punto de ensayo de CP. Y aquí por defecto me da el primer punto de DCP. Aquí puedo poner datos como ser el kilometraje, el ancho de la vía y la distancia de la línea central con respecto al eje, ¿no? CL, aquí a lo que se refiere al software, es la línea de eje o de simetría de de mi carretera o mi vía. Entonces esta es la línea CL. Si le meto valor negativo, entonces va a estar a la izquierda. Si le meto valor positivo, va a estar a la derecha. El punto de sondeo que hice, por ejemplo, a lo largo de una carretera. Porque es muy común que cuando yo hago estos tipos de sondeos en carreteras, lo hago al tres bolillos, ¿no? En el eje, de ahí cambia hacia el carril izquierdo, de ahí vuelve al eje, de ahí vuelve al carril derecho y así puede
irse en zigzag o dependiendo puedo hacer solo en el eje o a los lados. Va a depender de las características de mi proyecto, ¿no? Que puede ser empleado ya sea para eh, construcción de nuevas vías o también para eh, capacitación, perdón, para rehabilitación o mantenimiento. ¿Ok? Bueno, entonces eso respecto a los datos, de ahí tienen survey date, es la fecha en la que se hizo el ensayo. Aquí son algunos factores. La parte de la derecha lo, lo voy a dejar tal cual, ya lo voy a explicar un poco más adelante. Aquí más o menos yo establezco los resultados en cuántas capas quiero que me las divida. Esto es algo, es decir, el programa va a intentar dar un reporte en esta estratificación por capas. Yo con estos botones de insertar línea o borrar línea puedo pedirle al programa en diferentes estratos o profundidades o números de capas, pedirle esos resultados. De momento lo voy a dejar esto tal cual y en la siguiente pestaña es donde yo empiezo a colocar, por ejemplo, a la profundidad cero, eh, no hubo golpes. Y de ahí me pide a los 5 golpes. Esta columna es el número de golpes acumulados. Blows es golpes y cumulative es acumulado. Pero nosotros en nuestra experiencia de campo levantamos golpe a golpe y fueron pocos golpes con los que llegamos a 800 milímetros como para estar despreciando datos, ¿no? Entonces, aquí yo puedo controlar en esta número de golpes por lectura. Yo puedo controlar a cada cuántos golpes yo meto datos. Y aquí, como fue en nuestro caso, ¿no? En la experiencia de campo, vamos a colocar golpe a golpe. ¿Ok? Este TLC lo voy a explicar después. Entonces aquí yo puedo empezar, ¿no? Por ejemplo, en el golpe uno fueron 15 milímetros, en el 2 fueron 50, en el 3 fueron 90 y así puedo ir llenando manualmente, ¿no? Se puede importar, ¿no? Ciertos formatos, pero yo estoy mostrando la forma más básica, más manual. Bueno, esos resultados de la experiencia de campo, ¿no? Que nosotros hicimos, este, se refiere al jardín, ¿no? Que está en la parte posterior del laboratorio de la carrera. Para ganar un poco de tiempo, yo ya los metí, los datos, entonces voy a abrir, ¿no? El archivo donde están metidos estos datos. Eh, y básicamente no hay mucho más que hacer, ¿no? En lo que es introducción de datos, lo que se le puede pedir acá es pedirle que analice, ¿no? O procese esos datos que hemos introducido. Aquí hay un pequeño error. Ah, no, ahora sí está todo coherente. Uy. Y lo que voy a hacer es pedir un análisis. Me dice punto único o múltiple. ¿Qué pasa? Yo cuando estoy analizando una carretera no hago levantamiento de un punto, ¿no?
El múltiple significa que yo tengo muchos puntos para procesar y puedo decir, ¿no? De cierta progresiva de kilómetros, tanto a tanto que me haga un análisis, ¿no? De puntos. Entonces, lo que voy a pedir aquí es pedirle un análisis de un punto único. Bueno, aquí es uno nomás el que tengo, ¿no? Entonces le voy a dar OK y ahí el programa me va a trazar algunas curvas, ¿no? De resultados en base a los datos que hemos configurado, ¿no? Estos gráficos pueden también configurarse. Y ver de diferentes formas, ¿no? Los resultados. Voy a maximizar esta pantalla. Aquí puedo configurar yo solo un minuto. Aquí en Sistema o DCP Settings, yo puedo visualizar diferentes tipos, ¿no? de configuraciones. No estoy pudiendo desplegar todo el... Aquí me despliega solo hasta 800 porque básicamente este programa fue creado por los sudafricanos donde lo que les interesa son los 800 primeros milímetros, ¿no? De todas formas, aquí después pueden ver en el manual para que ustedes puedan ver cómo mejorar este gráfico y que se despliegue en la dirección Y del eje X hasta 30 valores para ver un poco mejor la curva, ¿no? De todas formas, esta curva eh, muestra, ¿no? La profundidad versus número de golpes acumulados. ¿Quedó entendido el primer gráfico de resultados? Sí, ingeniero, se entiende. Ok, gracias, Fabio. Gracias, Clever. Vamos a ver ahora de forma un poco más detallada lo que vendría a ser el segundo gráfico. El segundo gráfico tiene mucho a ver con la teoría que hablamos, ¿no? La clase anterior sobre curvas de balance. Entonces, fíjense que aquí tenemos la curva cero, es decir, es un pavimento que va perdiendo resistencia con la profundidad. Es el concepto de un pavimento normalmente balanceado. Y este pavimento significa que cuando yo tengo mi carga de eje, prácticamente mis tensiones máximas van a estar a nivel superficial o la resistencia, ¿no? de mi suelo va a ser máxima a nivel superficial y va a ir decreciendo, ¿no? De forma lineal con la profundidad.
A esto se refiere esta recta. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ok, gracias, Johnny. Bueno, conforme yo voy yendo hacia arriba con estas curvas, significa que mi pavimento tiende a que la mayor resistencia tiende a ser más superficial. Por ejemplo, esta curva de 30 implica a que este desarrollo de resistencia con la profundidad ya se desarrolla más o menos así, ¿no? Significa que las capas de mayor resistencia tienden a estar más hacia arriba. Es decir, los estratos más resistentes del suelo que estoy evaluando son más superficiales. ¿Quedó entendido? Entonces, una curva de estas intermedias se referiría a una situación de resistencia del suelo con esta distribución más o menos con relación a la profundidad. ¿Estamos? Y finalmente, por ejemplo, una curva de 90 positivo acá, esta, indicaría que casi toda la resistencia del suelo está en los primeros centímetros, ¿no? Sería una distribución de resistencia, algo así, donde la mayor resistencia está en los primeros centímetros con la profundidad de mi suelo. ¿Qué es lo que se quiere en un pavimento? Que en lo más posible mi suelo existente esté coordinado conforme estas curvas. Entonces un suelo en esta área me indica suelos que tienden a ser más superficiales, que es lo que yo por lo general deseo, ¿no? Porque las mayores tensiones que mi llanta va a producir en mi suelo van a ser en la zona de contacto, ¿no? Entonces, si tengo mi suelo más resistente a nivel superficial, las deformaciones del pavimento en función de la resistencia de mi suelo van a ser mínimas. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Sí, sí, claro. Este, yo he estado viajando desde ayer, he llegado hoy acá a Santa Cruz y me he dado cuenta yo o sea, el tramo de carretera de Santa Cruz a Cochabamba, hay tramos que han puesto carpeta asfáltica encima de la carpeta de la carretera, o sea, de la carpeta asfáltica antigua. Y he visto Sí. tramos que se han ido desprendiendo solo como que de 50 40 centímetros se ha desprendido la carpeta nueva que han puesto sobre la carpeta antigua, digamos. Quería saber Bueno, o por qué era ese motivo que se sale solo partes por partes de la carpeta asfáltica. bueno, era el gran problema generalmente, ¿no? De las carpetas asfálticas viejas sobre la carpeta asfáltica nueva, es que yo tengo que hacer un trabajo muy a conciencia. Por ejemplo, tengo una carpeta vieja, siempre va a tener fisuras. Entonces, cuando yo vaya a poner una carpeta asfáltica nueva sobre una vieja, lo que tengo que hacer es un sello a conciencia de todas estas fisuras de la carpeta asfáltica vieja. Pero por lo general eso por lo general no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga aquí sobre el pavimento nuevo, este es el pavimento nuevo,
y tenga aquí una carga de llanta, este pavimento también se va a flexionar, ¿no? ¿Sí? Y como este apoyo de la carpeta asfáltica vieja no es continuo, entonces aquí yo voy a tener unos puntos de discontinuidad, tal vez de distribución de las tensiones que esta llanta me va a distribuir en mi pavimento. Entonces, ¿qué pasa acá? Al yo no tener una continuidad eh, debido a estas fisuras internas que puede tener la carpeta vieja, ¿qué pasa acá? Se generan tensiones de corte. No sé si están entendiendo el diseño que estoy haciendo. Sí, ingeniero, se entiende. ¿Sí? Entonces, esas tensiones de corte lo que van a hacer es generar puntos de concentración de tensiones que lo que van a hacer es propagar mi fisura. Y ahí este es el eterno problema de pavimento nuevo sobre pavimento viejo, que es el asunto de la reflexión de fisuras. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, un tema que me parece muy interesante de estudiarlo, analizarlo y se puede hacer con el software que vamos a ver semana que viene, es el análisis de qué hacen los americanos cuando tienen este problema, que aquí en Bolivia no lo hacemos y creo que, ¿por qué? Porque es más dinero. Eh, lo que los americanos hacen, por ejemplo, y los brasileros también, y en todos lados se hacen menos acá, por eso es que también los recapeos que hablamos no duran, es utilizar un SAMI. ¿Alguien sabe lo que es un SAMI? La palabra SAMI viene de sus siglas en inglés. SAMI es Stress Absorbent Mastic Interlayer. Significa en español vendría a ser una capa intermedia de mastic asfáltico, absorbente de tensión. ¿Qué significa esto físicamente a la hora de hacer una pavimentación nueva sobre una vieja? Significa que aquí, para impedir que haya esta propagación de fisuras por punto de concentraciones de tensiones, lo que yo hago es entre capa y capa, en vez de poner el riego de liga convencional que igual se tiene que poner, pero entre el pavimento nuevo y el pavimento viejo, yo le aplico esa película SAMI, que es como una capa intermedia, pero esa capa intermedia va a ser la que
tiene que tener una capacidad de absorber estas tensiones tangenciales que se absorban en esa capa SAMI para evitar que la fisura se propague. Entonces es como una película que yo coloco de bastante resistencia tangencial para que pueda absorber esos diferenciales de deformación tangencial que pueda tener a través de la fisura para evitar ese problema de reflexión de fisura. Eh, las las soluciones más típicas del SAMI, o como se empezó trabajando con SAMI, fue mezclar asfalto. Esta fue una de las principales. Alguien tal vez alguna vez debe haberme oído, al menos quienes han pasado por el laboratorio de la carrera, alguien alguna vez me debe haber oído o me debe haber visto trabajando, hablando con asfalto llanta. Una de las principales, de una de las primeras aplicaciones, ¿no? Del asfalto modificado con polvo de llanta que usaron los americanos fue para generar un asfalto más viscoso. Al ser más viscoso, sirve como una película de amortiguación a la propagación de esas tensiones. Entonces, al ser un asfalto más viscoso, lo que se consigue es que estas tensiones sean como que disipadas, ¿no? A nivel de este SAMI. Entonces, el SAMI tiene que tener un determinado espesor, ¿no? Que está establecido según normativa y es mezclado con también una arena graduada. Entonces, es como una mezcla que esto no tiene más de 4 milímetros, 5 milímetros, es una capa delgada de asfalto viscoso. Como les digo, el primero que fue empleado fue el asfalto con llanta, una mezcla de asfalto con arena, ¿no? Con arena con cierta granulometría y, y como les digo, esto ha funcionado muy bien como uno de los primeros SAMIs empleados para trabajar con esa disipación de tensiones y controlar la reflexión de fisuras. Porque la gente aquí en Bolivia, la ABC, el Servicio de Caminos, son reacios a esto? Porque es plata, ¿no? Son, esto puede ser cuestión de 1 centímetro o puede ser cuestión de milímetros, pero si lo multiplicamos por kilómetros se hace un buen monto, ¿no? Pero es un tema que funciona. Esta es la solución más básica para evitar ese problema de reflexión de fisuras, pero como les digo, hoy en día hay soluciones más avanzadas. Por ejemplo, se usan las geogrillas, ¿no? Que son ya materiales que son más caros esta solución, que son como parrillas, ¿no? O grillas de material sintético, ¿no? Puede ser PVC, puede ser fibra de carbono, pero ya son soluciones más caras, donde esto se empapa, ¿no? Aquí la geogrilla también con asfalto y se la coloca, y con estas geogrillas también para mezclas asfálticas se consigue hacer esa disipación de tensiones y esa absorción de corte para evitar el tema de la reflexión de fisuras, ¿no? Claro que el tema de la geogrilla es un tema mucho más caro que el asfalto modificado con llanta mezclado con arena, ¿no? Entonces, esas son algunas de las soluciones que se estiman
que se manejan hoy en día, ¿no? No sé si quedó respondido, si alguien tiene alguna otra duda o pregunta al respecto. ¿Ninguna? Bueno, vamos a hacer un intervalo de aquí a poco, pero quería pasarles eh, bueno, les paso en la segunda parte lo que vamos a hacer de proyecto, o sea, de laboratorio, ¿no? El informe mínimo que les voy a pedir, también lo discutimos en la segunda parte, ¿ok? Entonces vamos a hacer un intervalo de 15 minutos y retomamos al mismo link para continuar viendo esta salida de resultados que se obtiene del ensayo de campo con DCP. ¿Ok? Entonces hacemos la pausa y en breve retornamos en 15 minutos aproximadamente. ¿Ok? Muchas gracias. Recording stopped.